Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. La ONU instó a los países afectados por el virus del Zika a autorizar la interrupción de embarazos. Fede Cámaras rechazó el discurso hostil del gobierno contra el sector productivo del país. Activan Plan Carnavales Seguros 2016. 140.600 funcionarios estarán desplegados en todo el país para el resguardo de los temporadistas. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Amigos televidentes, muy buenas noches. Nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. La ONU instó a los países afectados por el Zika a autorizar el aborto. El virus es un posible causante de malformaciones en los fetos y de problemas neurológicos. El organismo criticó la recomendación de algunos países latinoamericanos afectados por el Zika de que las mujeres no queden embarazadas. De acuerdo con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la interrupción de la maternidad sería una solución, por lo que pidieron respeto e incluso modificar algunas leyes que penalizan el aborto. Tendría que haber servicios de salud sexual y reproductiva comprensivos que incluyan métodos anticonceptivos, incluyendo los de emergencia, el cuidado de la salud materna y servicios de aborto seguro en toda la extensión de la ley. Recordemos que a principio de semana la Organización Mundial de la Salud decretó alerta sanitaria internacional por el Zika. Hasta el momento, solo en Brasil han nacido 4.180 bebés con microcefalia, lo que encendió la alarma a nivel mundial en mujeres en estado de gestación. Asia y África han reportado contagios aislados, pero América Latina y el Caribe son la región más afectada, siendo Brasil y Colombia las naciones del continente con mayor número de infectados. José Gregorio Villalba, Televen. 3 personas fallecieron en Colombia como consecuencia del síndrome de Guillain-Barré relacionado con el virus del Zika. Así lo confirmaron hoy autoridades sanitarias de ese país. Los 3 casos de muerte fueron reportados en el departamento de Antioquia, cerca de la frontera con Panamá. El Instituto Nacional de Salud estudia otras 6 muertes que podrían estar vinculadas al Zika y al Guillain-Barré. Según el último boletín, hasta la tercera semana de enero se reportaron 20.297 casos de Zika, de ellos 2.116 en embarazadas. Sin embargo, no se han registrado casos confirmados de microcefalia asociados con el virus en Colombia. El virus del Zika fue identificado en la saliva y orina de 2 pacientes infectadas. Así lo dieron a conocer científicos de la principal institución de investigaciones médicas de Brasil. Los investigadores aseguraron que se requieren más estudios para determinar si la enfermedad puede ser transmitida de una persona a otra por vía oral. Aseguraron que realizarán un conjunto de evaluaciones para determinar el vínculo entre el Zika y un aumento de síndromes neurológicos en las personas como Guillain-Barré, que puede llevar a la parálisis. De manera extraoficial se conoció que armamento perteneciente al ejército bolivariano fue robado por sujetos desconocidos desde el destacamento militar de la Guardia de Honor ubicado en la carretera nacional La Victoria-San Mateo en el estado Aragua. Se presume que alrededor de las 11 de la noche, 7 sujetos armados entraron al recinto militar, donde sometieron a un sargento segundo del ejército bolivariano. Lo desarmaron y se introdujeron al cuartel, logrando robar 21 fusiles, 6 pistolas, 81 cargadores de fusil M4 y un vehículo marca Toyota modelo Hilux color gris, identificado con logos del gobierno, con el que lograron huir los antisociales. En el lugar se presentaron funcionarios del SEBIN, 6CPC, Guardia Nacional, Ministerio Público, entre otros cuerpos de seguridad regionales. Se tiene previsto la realización de allanamientos en los alrededores del sector San Mateo y La Victoria. Las instalaciones que ven a mi espalda es el destacamento militar de la Guardia de Honor ubicado en la ciudad de La Victoria, donde ocurrió el hecho. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran realizando las investigaciones pertinentes con el fin de dar con los responsables del suceso. Extraoficialmente se conoció que los antisociales pueden estar involucrados con la banda del Carlito.
Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen. Un sujeto en moto ingresó a la sede del Parque de Armas de la Guardia Nacional Bolivariana en Caricuao, violentando la seguridad del lugar, mientras que decenas de motorizados también intentaban entrar por la fuerza. Cerca de las 8 de la noche, un sujeto a bordo de una moto que estaba siendo perseguido por un grupo de motorizados ingresó a la sede del Parque de Armas de la Guardia Nacional para intentar resguardarse. El sujeto entró violentando la seguridad del lugar, por lo que los efectivos castrenses realizaron varios tiros al aire. El motivo de la persecución se debía a que el individuo se había robado el vehículo de un mototaxista y amigos de la víctima salieron en su defensa. Los funcionarios lograron detener a 4 sujetos por este hecho, entre ellos el que ingresó. Asimismo, le retuvieron su motocicleta. Según versiones oficiales, a las afueras habían alrededor de 40 motorizados intentando entrar por la fuerza a la sede. Durante este hecho no hubo heridos, solo se registraron algunos daños materiales como vidrios rotos. Es importante destacar que en la sede del Parque de Armas del estado de Aragua se registró una situación parecida. En esta oportunidad, 6 individuos robaron algunas armas de este lugar luego de someter a efectivos de la Guardia de Honor Presidencial. Marcos Colombo, Televen. En Anzoátegui fueron decomisadas más de 5.000 cabillas de acero que fueron desviadas desde el estado Carabobo a Barcelona. Se investiga la vinculación de funcionarios públicos con redes del contrabando. Son 5.000 cabillas que tenemos en este momento retenidas, las cuales fueron incautadas a 2 personas procedentes de la ciudad de Valencia y que habían forjado la documentación o la guía para la entrega de dicho material. Sea quien sea y de dónde provenga cualquier funcionario o persona, nuestra o no, que pertenezca al gobierno o no, van a recibir todo el peso de la ley. Informaron que por el hecho fueron detenidas 2 personas y se encuentran realizando las experticias pertinentes respecto al caso, pues las cabillas tienen un precio regulado de 450 bolívares y son vendidas en redes de especulación a 4.500 cada una. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Fede Cámaras rechazó el discurso hostil del gobierno contra el sector productivo del país. Señala que Venezuela requiere urgentemente levantar la producción nacional para derrotar los altos índices de escasez. Asimismo, la Cámara de Comercio de Caracas recomendó al gobierno recoger las propuestas del presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, para así evitar que el daño económico se agudice. Calificaron como una estrategia los ataques reiterados a diversos empresarios y exhortaron al Ejecutivo a abandonar el discurso de guerra económica, pues recordaron que la mayoría de las empresas intervenidas o estatizadas por el gobierno nacional se mantienen paralizadas o con mínimos niveles de productividad. Por su parte, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas manifestó que se debe desregular la economía, reconocer los costos reales de los productos, permitir precios competitivos y el restablecimiento del crédito comercial para que Venezuela tenga acceso a los mercados financieros internacionales. Ambas organizaciones dejaron por sentado su interés en contribuir, en el corto plazo, a la reactivación del aparato productivo nacional. La directiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines, Cabeseco, le propuso hoy a los representantes del Ministerio de Energía Eléctrica operar en un horario corrido ante la nueva medida de racionamiento eléctrico en los grandes establecimientos. Al sostener este viernes en horas de la mañana una reunión con el viceministro de Energía Eléctrica Igor Gavidia, el presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines, Alfredo Cohen, ratificó que es inviable cumplir con el horario de ahorro de energía que se establece en la medida publicada este jueves, que sería de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche, por lo que entregó la propuesta de operar de manera corrida y espera que esta sea acogida por el ministerio, puesto que de no recibir una respuesta oportuna a partir del próximo miércoles, cuando entraría en vigencia dicha medida, los centros comerciales del país solo abrirán de 3 de la tarde a 7 de la noche. Cristal Chopite, Televen. Productores de diferentes regiones del país aseguraron que la cría y el cuidado del ganado están en situación crítica debido al alto costo de los insumos. De los insumos están prácticamente inexistentes y tenemos que hacer verdaderas travesías buscando de agropecuaria en agropecuaria todas las medicinas, todos los insumos que necesitamos para producir. En medio de la Expo Feria Ganadera que se desarrolla en Valle de la Pascua, Estado Guárico, los productores de este sector apuntaron que Venezuela está en capacidad de volver a ser un país exportador de ganado. Nuestras relaciones históricas
ganaderas en Venezuela demarcan que este es un país apto para la producción ganadera y que con unas políticas que incentiven hacia el desarrollo ganadero, hacia la producción, podemos abastecernos de carne y ser exportadores como en el pasado lo fuimos. A través de esta exposición se muestra el material genético del ganado, además de conocer el aporte productivo hacia el país. Se encuentran animales de líneas lecheras, cárnicas, cruzamientos con Brahma, Simbra, Cenepol, entre otras. Porque todo un esfuerzo de cada quien, de cada ganadero, de cada uno, la constancia de todo un tiempo, trabajando para producir, bueno, y tener algo como para mejorar los otros pequeños productores, medianos productores de la zona. Los productores también destacaron que a través de estos espacios se refleja la capacidad de producir carne en nuestro país. Invitaron al gobierno nacional a dialogar para establecer un nuevo precio en el producto cárnico. Desde Valle de la Pascua, Estado Guárico, Jorge González, Televen. Fue activado el Plan Carnavales Seguros 2016. Un total de 140.601 funcionarios estarán desplegados en todo el territorio nacional para resguardar la seguridad de los temporadistas durante los días de asueto. Así lo informó el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. Vamos a contar con 8.609 vehículos, 12.089 motos, 442 ambulancias, 231 vehículos bomberiles. Se encuentran con nosotros acá las distintas instituciones. Para ustedes va a garantizar la seguridad a nuestro pueblo. Isturiz hizo un llamado a la conciencia y pidió a los temporadistas cumplir con las normas de seguridad y así respetar la vida de los venezolanos. 2.566 funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos estarán desplegados en los aeropuertos, terminales terrestres y zonas turísticas del país como parte del operativo Carnaval 2016. El Superintendente Nacional de Precios Justos, William Contreras, destacó que 1.073 fiscales del organismo estarán disponibles para que los usuarios de los terminales terrestres del país realicen sus denuncias. La ley prevé los elementos atenuantes ante un incumplimiento. O sea, en el primer caso son multas que pueden ir desde 5.000 a 100.000 unidades tributarias. Entre tanto, se estima que durante estos carnavales 350.000 personas se movilicen por el terminal de La Bandera ubicado en Caracas, mientras que entre 12.000 y 13.000 pasajeros lo hagan por el terminal de Oriente, con un incremento de 25% o más que se aplicará el lunes y el martes en el costo de los boletos. Nosotros contamos con un despliegue de 450 funcionarios que hacen un patrullaje constante en las adyacencias del terminal. La unidad que pueda aventurarse a cargar fuera del terminal será detenida e incorporada al terminal, se le harán las sanciones de rigor. No podemos cumplir con lo que establece la Gaceta Oficial de un 20%. Aquí nosotros, para poder prestar el servicio desde este terminal, hemos llegado a puntos de negociaciones por destino con los distintos operadores de las unidades que van a ser habilitadas. Por su parte, los usuarios del terminal de La Bandera y el terminal de Oriente esperan que no se quede en promesas la habilitación de unidades y el poder acceder a un boleto a precio justo. Que por favor nos ayuden a que nosotros nos podamos ir a nuestro destino. En menos de 20 personas sacaron los boletos. Nos hemos quejado, pero dicen que van a habilitar, más nada, estamos esperando. El dispositivo de seguridad Carnaval 2016 finalizará el próximo miércoles, por lo que las autoridades recomiendan a todos los viajeros a tener prudencia al momento de retornar a sus hogares, luego de disfrutar de las fiestas carnestolendas. Desde el terminal de La Bandera, Cristal Chopite, Televen. Más de 10.000 bolívares puede gastar una familia de 4 integrantes para disfrutar de un día en la playa. Un almuerzo para la misma cantidad de personas supera los 7.000 bolívares. El precio del pasaje varía. Puede costar desde 25 bolívares en los autobuses del gobierno hasta 200 en las unidades que parten desde Gato Negro y Capitolio. La cuenta de los temporadistas continúa sumando con el alquiler de sillas y toldos. Bueno, tenemos la capotena que cobran 500 bolívares con 2 sillas. Tenemos unos toldos que llevan de tela que te cobran 400 bolívares. Y una sola silla para ponerla afuera o te cobran 150. El precio de la comida fue lo que más sorprendió a los bañistas, y es que un pescado roncador cuesta de 1.400 bolívares en adelante. El dorado sale 1.500, depende, 1.600. La famosa fosforera, que no puede dejar de tomar la gente cuando viene a la playa. Famosa salen 9.50 o 850. Y si en cambio quiero un pollo frito o en otra versión. El pollo frito sale, pollo familiar de 8 piezas, sale 2.100, 2.500.
1.700. Los tostones familiares salen 8.50, hay de 1.200, hay de 6.50. Las sopitas salen 8.50, 7.50. Algunos temporadistas catalogaron de exagerados los precios de la comida, por lo que decidieron llevarla de casa, mientras que otros sí están dispuestos a gastar. Está en lo mío, mira, aquí arribita está. Comemos en mi casa. ¿Trae comida de su casa? ¿Por qué? Bueno, porque eso sí, yo creo que está bien caro aquí. Traemos comida. ¿Por qué? Como que aquí no se va a comprar. Muy caro. Claro. A pesar de los precios, el 100% de la red hotelera del litoral varguense está comprometida, y es que esperan recibir a más de 1.500.000 temporadistas durante el asueto. Vamos a tener 20 puntos de control durante las 24 horas del día. Vamos a tener 142 vehículos, 189 unidades motorizadas, 13 lanchas de patrulla, 18 ambulancias disponibles en todo el estado. Hemos logrado que 41 salvavidas capacitados por la gobernación del estado se incorporen al grupo importante de muchachos y muchachas que ya venían cumpliendo su actividad. Según el gobernador, el litoral contará con actividades recreativas para los visitantes. Sin embargo, destacó que fue suspendido el tradicional desfile de carrozas por el estado, ya que han agregado 170 millones de bolívares a un fondo para la apertura de 19 pozos de agua en la entidad. Harley Monseguilemán, Televen. Hacemos nuestra primera pausa en el noticiero estelar. Al regreso, más información. Porque cada gota cuenta, dedique tiempo a revisar posibles fugas de agua en su residencia, en especial en el área del baño. Instale también dosificadores en los grifos, ducha e inodoro y así economizar hasta el 40% del agua que se consume. Enjabone los platos primero y solo abra el grifo para enjuagar todo a la vez. Es una buena idea colocar un envase en el lavaplatos que permita recolectar el agua para luego destinarla al despeje del baño. Fue designado como nuevo viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica el comisario José Gregorio Sierra Alta, por decisión del Ejecutivo Nacional. Así lo informó a través de su cuenta en Twitter el mayor general Gustavo González López. Asimismo, como nuevo director del 6CPC fue nombrado el comisario Douglas Rico. El mayor general González López agradeció a Yahir Muñoz por los meses de gestión y anunció que asumirá nuevas tareas. 2 jóvenes fueron asesinados en Catia. La madre de uno de ellos responsabiliza a la otra víctima. Luis Manuel Blanco, de 20 años, salió en compañía de su amigo a comprar el desayuno cuando fueron interceptados por unos sujetos que les dispararon sin mediar palabra. La madre de Blanco aseguró que el compañero de su hijo estaba involucrado en problemas, por lo que lo culpó del homicidio. En un segundo caso, Salomón Rodríguez, de 75 años, cuando regresaba de almorzar cerca de la Torre Mercantil en la avenida Urdaneta, cuando pasaba por la Torre de David, aparentemente se desprendió una viga que le cayó en la cabeza y murió de forma instantánea. Por otra parte, en Macarao fue ultimado un delincuente el cual no ha sido identificado luego de enfrentarse con funcionarios del eje noreste del 6CPC. Marcos Colombo, Televen. A 10 años de prisión fue condenado Jesús Mujica, quien aprovechó sus conocimientos espiritistas para abusar sexualmente de una joven. El hecho ocurrió en mayo de 2014 en el municipio Guanare del estado portuguesa. El Tribunal 2 de Control de la entidad dictó sentencia por el delito de violencia sexual contra Mujica, la cual cumplirá en la Comandancia General de la Policía de Portuguesa en Guanare. Taxistas de Maracaibo paralizaron sus actividades por más de 2 horas por la irregularidad en la asignación de vehículos. Hace semanas protestaron las irregularidades en la entrega de vehículos taxis. Las autoridades respondieron entregando vehículos. Los directivos de la central de taxis del Zulia se quedaron con ellos sin beneficiar a los choferes. Por eso, dijeron, se representarán a sí mismos.
Estamos conscientes de que no a todos los choferes de taxi se les van a dar estos taxis que están asignados por el gobierno, pero queremos que al momento de que sea una entrega formal, una entrega digna, que no hayan terceros. Muchos taxis tienen más de 30 años circulando. Piden se les dé prioridad a quienes más lo requieran. Esperan una reunión con las autoridades regionales para entregarles el más reciente censo de choferes, para que los casos se estudien detalladamente. Desde el estado Zulia, Levin Marianita Ledén. En Estados Unidos, 6 mexicanos fueron asesinados a golpes y puñaladas en el vecindario de Gage Park, en Chicago. La policía informó que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en varias habitaciones. Hasta ahora se desconocen los motivos del suceso, ya que no se robaron nada de la vivienda. El gobierno de México autorizó vuelos directos para los cubanos varados en Costa Rica y Panamá. Así lo informaron hoy las cancillerías de ambos países. Los viajeros deberán cancelar el costo del traslado a México, mientras que el gobierno panameño no reveló el valor del boleto. Por su parte, Costa Rica indicó que los migrantes cubanos deben trasladarse directamente a México en avión, sin necesidad de pasar por El Salvador y Guatemala. Una persona murió y otras 3 resultaron heridas como consecuencia de la caída de una grúa de 172 metros de alto en pleno centro de Manhattan, en Nueva York. El accidente se registró en medio de una fuerte nevada que azotaba la ciudad. En Brasil se dio inicio al carnaval más famoso del mundo con 5 días de continua fiesta y alegría, pese al estado de emergencia por el Zika. Bajo una lluvia de confeti, el rey Momo tomó las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Río de Janeiro para reemplazar de forma metafórica hasta el próximo martes a las autoridades de la ciudad. En la próxima parte, nuestro compañero Carlos Eduardo Martínez nos presenta las propuestas para la industria venezolana planteadas por el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Sigan en nuestra sintonía. Hay que convocar al sector privado nacional con el objetivo de impulsar la producción nacional y la iniciativa privada. No es posible seguir ignorando al sector privado. No es posible seguir descalificándolo. No es posible seguir insultándolo. No es posible seguir diciendo que el sector privado nacional es el responsable de todo lo que está ocurriendo aquí en el país. Falso. El martes 18 de enero de este año se instaló en Caracas el Consejo de Economía Productiva, una instancia que pretende buscar soluciones a la crisis económica que se vive en Venezuela en medio de la caída de los precios del petróleo. 45 personas integran esta comisión encargada, a través de mesas de trabajo, de evaluar las condiciones del país. Economistas, trabajadores, expertos, autoridades regionales y locales, así como representantes de los gremios productivos públicos y privados, conforman el grupo en el que se ha dejado por fuera al representante de la productora de alimentos Polar. Esta semana, el presidente de esa organización, Lorenzo Mendoza, presentó un plan que pretende la alianza entre el Estado y los empresarios para superar los problemas del país y manifestó públicamente sus intenciones de incorporarse a las mesas de trabajo de ser convocado. Evidentemente no fuimos convocados y eso es lo que sorprende. Siendo una empresa que tiene 75 años trabajando, invirtiendo, produciendo y además que tiene un portafolio de productos que prefieren los venezolanos en el área alimenticia, en el área de la agroindustria, el no ser convocado a una mesa como esa es sorprendente. Lo dejo hasta ahí. A lo mejor, digamos, ahora nos convocan. Ojalá, estamos siempre dispuestos a participar. 7 son en total las propuestas de Mendoza al gobierno nacional, todas ellas derivadas del plan de 12 pasos expuesto hace 2 años por el presidente de Polar en el marco del diálogo nacional y que no fueron consideradas. En ese momento el precio del petróleo estaba a 100 y hice 12 propuestas que fueron importantes para el país, que vemos, digamos, de alguna forma en esta lámina, y esas propuestas siguen vigentes, no fueron atendidas. Hubo algunas reuniones, hubo algunos espacios de compartir, pero la realidad es que no hubo un entendimiento para poder atender y poner en práctica esta situación
que estábamos viviendo en ese momento. Y aquí están estas 12 propuestas que siguen estando vigentes todas. Que se reconozca oficialmente la deuda del Estado venezolano con los proveedores internacionales de materia prima y que se inicie un proceso de refinanciamiento de esta deuda. Es muy importante que no se siga ignorando la realidad que hay de una serie de proveedores que han atendido históricamente a Venezuela y que han sido, digamos, leales en la atención de esa realidad para que se les dé la cara y les digan abiertamente cuál es el estatus que se encuentra esa deuda que tiene en este momento CENCOES, el régimen de control cambiario, con ellos. Acuérdate que un proveedor es una empresa que ha confiado en Venezuela, que ha creído en Venezuela y que le ha despachado producto a las empresas venezolanas. Pero si no le pagas, digamos, el trigo que de alguna forma tienes que despacharle, o si no le pagas la cebada, de alguna forma se la vende a otro. Esa es la realidad del mundo. La realidad, digamos, es que esa mercancía está ahí siempre y cuando la paguen. Si no la pagan, lamentablemente se la mandan a otro. Y ese es el gran problema que tenemos estructural. Es el más importante y el que se tiene que hablar. Que el Ejecutivo Nacional busque y acceda al financiamiento internacional más eficiente y menos costoso para los venezolanos. La forma más eficiente y menos costosa es la que tenemos que buscar para los venezolanos. Y nosotros, digamos, sentimos de que eso tiene que hacerse también, sabrá el gobierno cuál es la mejor forma de hacerlo. Y cuál es la mejor manera de llevar, pero Venezuela tiene un problema de liquidez serio y es responsabilidad del gobierno nacional buscar las fuentes de financiamiento que nos ayuden a salir de esta situación que nos encontramos en este momento. Realmente las propuestas hechas por el señor Mendoza, presidente de Empresas Polar, están enmarcadas en lo que Fedecámara ha venido alertándole al país en los últimos 15, 17 años y tratando también de convencer al gobierno nacional de cuál es la ruta correcta para tener un sistema económico, un modelo económico que vaya orientado hacia la producción y la generación de bienes y servicios hechos en Venezuela por venezolanos. Dado el quiebre de inventarios actual, crear un fondo para la adquisición de materia prima, insumos y repuestos para empresas privadas productivas, destinado a la producción de bienes esenciales en Venezuela, con pagos a la vista y trámites simplificados. ¿Qué quiere decir esto? Hace falta que se atienda una vez que Venezuela reconozca y haga un planteamiento a los distintos proveedores que tiene el régimen de control cambiario a través de CENCOEX, son los proveedores de las distintas industrias y empresas nacionales, y que busque fuentes de financiamiento lo menos costoso posible para el país, pues que esos recursos vayan destinados para principalmente materias primas, no que se importe producto terminado, como dije, que es 18 veces más ineficiente, sino que, dada esa situación de escasez que existe de divisas, que se asignen las divisas a los que pueden hacer de ellas de forma productiva, que es la empresa privada nacional, que puede, digamos, hacerlo de forma eficiente y donde rinde de manera transparente y eficiente ese recurso. Las materias primas hoy por hoy en Venezuela han estado en sus mínimos históricos y en la medida en que no se tomen todas las medidas urgentes y necesarias, vamos a estar como que rompiendo nuestro récord de nuestros mínimos históricos en cuanto al tema de inventario. Entonces es bien importante tener un nuevo sistema que permita el mantenimiento de los inventarios que se requieren para satisfacer la demanda de bienes y servicios hechos en Venezuela. De acuerdo con los integrantes del sector empresarial venezolano, 370 millones de dólares es la deuda estimada del Estado con los proveedores de materias primas importadas al país. Algunas de estas deudas tienen hasta más de 800 días de atraso, situación por la que se habría suspendido el otorgamiento de nuevas líneas de crédito al gobierno nacional para importaciones. Nos vamos a una pausa y en la próxima parte más detalles sobre la propuesta del presidente de Empresas Polar para la reactivación del aparato productivo del país. Ya venimos. El ciudadano a pie está sufriendo demasiado esa realidad que estamos viviendo. No se consiguen los productos por falta de producción, por falta de materias primas y por falta de abastecimiento oportuno, dada esa situación de producción que tiene el país.
La revisión de los precios regulados es uno de los principales reclamos por parte de los empresarios, en especial de aquellos artículos en los que los precios fijados por el Gobierno Nacional no cumplen con los parámetros establecidos en la Ley de Precios Justos y obliga, según denuncian los integrantes del sector privado, a la producción a pérdida sin que se les permita algún tipo de indemnización. Conozcamos ahora qué incluye la propuesta hecha por el presidente de Empresas Polar para dar solución a esta y otras distorsiones de la economía venezolana. Ajustar los precios regulados de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos, de forma que cubran los costos de producción y aseguren las ganancias adecuadas. Hay una ley orgánica de precios justos que permite fijar precios que cubran costos de producción y asegurar rentabilidad adecuada. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla esa ley. Hay un margen de ganancia que existe, digamos, en la ley. Lo que no pueden es imponer pérdidas, como está ocurriendo en este momento. Hay una serie de productos que están secuestrados por el congelamiento de precios. Es ridículo lo que está ocurriendo ahí, que no incentiva la producción nacional, que no incentiva nada, que no sea la importación entonces de productos terminados que es 18 veces más ineficiente. Eso no puede seguir siendo así. Tiene que de alguna forma haber una sinceración en los precios, de pocos productos, por cierto, que además la zona de a pie consigue a precios muchísimo más caros, porque no hay suficiente producción nacional. Las empresas del Estado todas no producen. Y yo estoy seguro que muchas de ellas no producen porque no tienen rentabilidad, no tienen incentivos a producir. Pero a la empresa privada sí le exigen que produzca pérdida. Eso no es sostenible. Hablemos de forma transparente, sin política. Cuando tú tienes una economía con precios controlados, necesariamente tienes que revisar ese control de precios, porque las estructuras de costo, los componentes que integran los precios de los productos se mueven en atención a la inflación, y usted le hace un daño a la producción de algún rubro cuando usted mantiene por algún periodo ese precio controlado alejado a la realidad. En el caso nuestro nos ha sucedido con la materia prima que producimos para que sea procesada por la industria, y al poner a los productores a producir a pérdida se merma la capacidad de reacción y no podemos producir. Ningún eslabón de la economía puede producir a pérdida. Si usted quiebra algún eslabón de la economía, usted ese sector lo pone a producir menos. Y lo que está sucediendo en este momento es que tanto los productores como la industria y el Estado venezolano estamos financiando el bachaqueo por una razón sencilla. A los productores no se nos reconoce nuestra estructura de costos y se nos pone a trabajar a pérdida. A la industria tampoco se le reconoce su estructura de costos y lo pone a trabajar a pérdida. Y el Estado venezolano invierte fuertes sumas de dinero en un subsidio para, en teoría, hacer llegar alimentos baratos al pueblo venezolano. Y la verdad es que ese alimento pues no llega barato, y es una pregunta que le podemos hacer a cualquier consumidor. ¿Desde hace cuánto tiempo usted no consigue harina de maíz, café, arroz, azúcar a precio regulado? Lo compramos muy por encima de los precios regulados, precios muy por encima inclusive de lo que serían sus precios reales si se respetara la estructura de costos y si lográramos recuperar la producción de alimentos en el país. De tal manera que mantener precios irreales atenta contra la producción nacional y es consecuencia directa de lo que estamos viviendo con la escasez y el desabastecimiento de alimentos en el país. Nosotros lo que hemos propuesto, y estamos en perfecta línea, de tener un sistema administrado de precios que sea eficiente y que permita la formación de precios en tiempo real para que no existan estas distorsiones donde se obligan a producir a pérdida a las empresas venezolanas y a la pérdida también de puestos de trabajo para todos los trabajadores venezolanos. Que las empresas en poder del Estado que no producen a niveles de eficiencia pasen a un programa de recuperación urgente y que este programa considere el alquiler de las instalaciones o la reversión de la estatización. No se está produciendo en las empresas estatales los niveles de capacidad instaladas que tienen, ni siquiera cuando tienen materia prima. Tienen materia prima y no producen por muchos motivos. Son improductivas, son ineficientes. Eso no tiene sentido que continúe así. Han habido múltiples planes desde hace 7 años de reactivar las empresas estadales, de crear programas especiales, de agruparlas por grupos, de crear corporaciones estadales, etcétera, etcétera, etcétera. De centralizar procesos. Pero la realidad es que esas empresas no producen de forma productiva. Ese modelo, digamos, no está rindiéndole al venezolano y ni a Venezuela. Entonces, bueno, aquí estamos, los empresarios privados, para alquilar esas instalaciones y ponerlas a producir de forma eficiente. También, digamos, hay muchos que fueron estatizados, nacionalizados, etcétera, que llamen a sus antiguos dueños de esas empresas, que muchos de ellos, digamos, ni siquiera les han honrado y les han pagado, para que manejen esas compañías, para que las vuelvan a poner a producir con el conocimiento que tenían en los procesos que ellos manejaban. Es importante que eso ocurra. Y por último, que le den rentabilidad a esa compañía. Si no hay rentabilidad, no van a producir.
Muchas de ellas no producen porque no tienen rentabilidad. Empresas Polar se compromete a destinar un porcentaje de su producción de bienes de primera necesidad a los programas sociales a un precio preferencial que permita recuperar los costos para los grupos de población más vulnerables. ¿Qué estamos diciendo aquí? Básicamente, si tenemos rentabilidad adecuada y justa en lo que es la atención a los procesos que nosotros tenemos, en los productos que están regulados, pues es evidente que mientras las empresas estadales producen, que son las que normalmente atienden a las redes públicas, a las redes estadales socialmente, Empresas Polar está dispuesta a hacer sacrificios y contribuciones en un diálogo transparente para poder contribuir de esa manera, digamos, con el abastecimiento de la red social con nuestros productos y nuestras marcas. Entonces no tenemos ningún problema, porque hasta que no produzcan esas empresas estadales que tradicionalmente atendían a la red estadal, pues nosotros estamos aquí para hacer de ayuda y para contribuir, siempre y cuando tengamos la materia prima. Cubrimos nuestros costos nada más, tenemos un pequeño margen de ganancia que nos pondremos de acuerdo, pero donde hay un sacrificio importante de la empresa privada, y esto estoy seguro que el resto de los colegas en los sectores de alimentos van a estar de acuerdo también, para hacer una contribución mientras se activan las empresas estatales, que en muchos casos la mitad de la capacidad de producción está en manos del Estado. Entonces hay que ponerlas a producir. Seguimos hablando del tema, pero hasta que no se pongan a producir va a ser imposible solucionar el problema, digamos, de abastecimiento pleno. Fortalecer la producción agrícola en los rubros en los que Venezuela es competitiva: café, maíz blanco, cacao, arroz y azúcar. Venezuela tiene grandes capacidades, no solamente de la superficie, del clima, de poder, sino los agricultores. Este país está lleno de extraordinarios agricultores, campesinos, que producen eficientemente si se les garantiza no solamente el derecho a tener los insumos que requieren para producir, sino también la seguridad en el campo para poder desarrollar su talento y sus necesidades. En materia, digamos, de café, de maíz blanco, de cacao, de arroz, de azúcar, entre otros, podemos ser plenamente autosuficientes. Lo fuimos en una época de muchos de estos rubros. Y con un plan nacional en un periodo relativamente corto de tiempo lo podemos volver a hacer. Ahí están los agricultores. Ahí está la superficie. Por ende, lo que requerimos es asignar los recursos. Pero la implementación de estas 7 propuestas no es lo único que se hace necesario para el sector productivo nacional, de acuerdo con Lorenzo Mendoza. La generación de un clima de trabajo óptimo, estable y de confianza también es parte importante del proceso que se requiere para avivar la producción en el país. Los detalles al regreso de esta pausa. No se los pierdan. Organizaciones como Cavidea, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Fedecámaras y Conindustria coinciden en que para los industriales de los alimentos es más rentable la inversión de divisas para la producción nacional. Sus estimaciones, al igual que las del presidente de Polar, coinciden en que por cada dólar que se invierte en el país, un empresario puede producir 18 veces más de los productos terminados que se compran en el exterior. De acuerdo con los registros de Empresas Polar, sus proveedores internacionales han recibido 5.954 millones de dólares por parte del Estado venezolano desde el inicio del control cambiario en el año 2003. Esto en materias primas, insumos, una cantidad de 4.986 y en maquinaria y equipos alrededor de 968 millones de dólares. Esta es la cantidad de divisas que se le ha pagado a nuestros proveedores a través del sistema cambiario. Sistema cambiario que nosotros aceptamos, no es y no estamos de acuerdo con un control de cambio, pero desde hace 13 años el gobierno decidió tener el monopolio de las divisas, tener un control de cambio y asumir el pago de los proveedores de forma directa. Y esto de alguna forma es lo que ha ocurrido en estos últimos 13 años. Mendoza recordó que el funcionamiento del control cambiario venezolano contempla el pago directo por parte del Estado a los proveedores en el exterior, sin que ello implique el acceso a las divisas por parte de los empresarios. Las divisas entregadas a nuestros proveedores a través de Cadivi y Sencoex, como dije, son estos dos órganos, primero Cadivi, hoy en día Sencoex, los últimos 13 años, a nuestros proveedores, representan el 0,69% de los ingresos en dólares por exportaciones de Venezuela, que alcanzaron en ese mismo periodo de tiempo 864.469 millones de dólares. Eso solamente es el 0,69%. Lo que nosotros recibimos, esos 5.900,
equivalentes a los 864.469, es el 0,69% de los ingresos en dólares por las exportaciones que Venezuela realizó en ese mismo periodo. Y es el 1,15% de las importaciones totales de Venezuela, que alcanzaron 518.225 millones de dólares. Para que vean que el otro 99,85% o 98,85%, casi 99%, viene de importaciones que no hizo Empresas Polar a través, digamos, de los proveedores que nos han representado a nosotros en materias primas, sino que los hizo, digamos, otras empresas. Hay más de 10.100 empresas inscritas en Cadivi a través del RUSAT, que es el registro, digamos, que hoy en día es Sencoex. Y bueno, esta empresa, esos 5.900 millones de dólares han estado auditados hasta la médula. Desde el año 2003, los empresarios venezolanos han denunciado ser víctimas de presiones gubernamentales y cuestionado el control cambiario como elemento que dificulta su labor en el país. El presidente de Empresas Polar destaca que en medio de ese panorama, esa organización ha obtenido un incremento de 5,5%, aún a pesar del retroceso en la economía nacional. Durante los últimos años, la economía venezolana cayó 9% en ese mismo periodo de los últimos 2 años. Pero Alimentos Polar incrementó su producción en 5,5%. Nuevamente una gran productividad, con una economía, digamos, cayendo, con unos precios del petróleo como ha caído, el nivel de productividad en el manejo de la cadena de valor nuestro, cuando tenemos materias primas para poder procesar y producir, hemos logrado, digamos, incrementar el volumen en 5,5% en productos necesarios para la población. Eso habla también del nivel de eficiencia en el manejo de la cadena de valor, desde que sacamos el producto de los puertos a través de la materia prima, a convertirla, digamos, y manejarla luego en un empleo productivo y en un proceso, digamos, de gestión gerencial altamente eficiente para los venezolanos. Que se generen los cimientos básicos para el desarrollo de la empresa privada en el país como elemento fundamental en la reactivación de la economía es parte del mensaje del empresario venezolano al gobierno nacional. Tanto para Mendoza como para quienes representan al gremio empresarial es imprescindible reconocer la labor del sector privado. No hay ningún país del mundo que haya podido prosperar y erradicar la pobreza sin la participación de la empresa privada. Eso es algo que está absolutamente claro, no solamente en la historia contemporánea, sino en cualquier época de desarrollo que ha tenido un país, o en vías de desarrollo, como es el caso de Venezuela, o países desarrollados e industrializados. La empresa privada es fundamental. La capacidad que tenemos todos nosotros a dedicarnos por la vocación que tenemos a lo que queremos hacer y hacerlo bien, es algo que no lo puede sustituir nadie. Y por ende, digamos, esa realidad hoy más que nunca es necesaria. Para generar confianza tendríamos que evaluar la posibilidad de responder sobre la deuda que tenemos hoy por hoy las empresas venezolanas con los proveedores internacionales, y es un primer paso porque sin el acceso al financiamiento externo va a ser muy difícil que las empresas venezolanas y que el país pueda retomar la ruta del sendero del progreso y bienestar y del desarrollo sostenido. Hay que reconsiderar esos errores cometidos en el pasado con esa nefasta política de intervención y expropiación de tierras y de empresas, y entender que la decisión fue errada. Errar es de humano, pero rectificar y reconducir el rumbo es de sabio. Los reportes internos de Empresas Polar señalan que desde el año 2003 esa organización produjo 17.969 millones de kilos de alimentos, lo que representa una productividad de 5,5 kilos por cada dólar que se ha invertido en la importación de materias primas. Cifras que podrían multiplicarse si la inversión de esas divisas se realiza en los sistemas de producción de Venezuela. Soy Carlos Eduardo Martínez y de esta manera despedimos este reportaje especial. Probemos algo distinto, que es la convocatoria del sector privado. Hemos probado otra, que es confrontarla, es descalificarla, es arrinconarla, es vejarla. Ahorita, digamos, es el momento de probar algo distinto, que es convocarla, generar confianza y realmente de manera transparente y no política, dejar la política totalmente de lado. Los empresarios no queremos que nos involucren en política. Amigos, a esta hora nos vamos. Tengan todos ustedes unos excelentes días feriados.